En un pequeño rancho de Texas, Jonathan Mason y su hija Emily enfrentan el desprecio de todo el pueblo por traer a Sarah, una mujer que nadie conocía, a su familia. Los vecinos y hasta el pastor la juzgan y la tratan como intrusa, sembrando miedo y dolor donde solo había amor. Pero un valiente gesto de Emily, un simple deseo pronunciado entre lágrimas, cambia por completo la percepción de todos. Y solo escuchen cómo ese momento de ternura logró que la justicia y la bondad triunfaran finalmente. El sol caía lentamente sobre las llanuras de Texas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Jonathan Mason, un ranchero de manos endurecidas por los años de trabajo, observaba el horizonte con un peso en el corazón que nunca lograba desaparecer. Habían pasado ya 4 años desde la pérdida de su esposa, y aunque el tiempo había aliviado las heridas visibles, la soledad seguía corroyéndolo en silencio. Su hija, Emily, apenas tenía 8 años. Era una niña reservada, de mirada profunda, que solía refugiarse en los rincones del establo para leer los cuentos que su madre le había dejado. La niña rara vez sonreía. Su infancia se había teñido de silencios y de un vacío imposible de llenar. Jonathan sabía que, por más que intentara, no podía ser a la vez padre y madre. La ausencia se sentía en cada comida, en cada noche fría, en cada cumpleaños celebrado sin una voz femenina que suavizara la dureza de la vida en el rancho. Fue entonces cuando tomó una decisión que, en el pequeño pueblo, muchos juzgaron sin piedad. Escribió a una agencia que organizaba matrimonios por correspondencia. Lo hizo con la esperanza de darle a Emily lo que más necesitaba: una figura materna, alguien que pudiera devolverle la risa y la calidez que se habían marchitado demasiado pronto. Semanas después, la diligencia dejó a una mujer en la entrada del rancho. Su nombre era Sarah. Vestía con sencillez, pero sus ojos transmitían una bondad tranquila, como si llevara consigo la promesa de una vida distinta. Cuando habló por primera vez, su voz suave pareció acariciar el aire, y por un instante, Jonathan creyó haber acertado en su arriesgada decisión. Sin embargo, el pueblo no compartió su esperanza. Apenas Sarah puso un pie en la comunidad, las miradas de los vecinos se tornaron duras y desconfiadas. En la tienda, las conversaciones se interrumpían al verla entrar. En la plaza, las mujeres cuchicheaban entre ellas. «Ella solo viene por tu dinero», murmuraban algunos, convencidos de que ninguna mujer honesta aceptaría un matrimonio así. Emily, con su inocencia aún intacta, escuchó aquellas palabras como si fueran piedras lanzadas contra su pequeña ilusión. Había recibido a Sarah con timidez, pero en su interior algo se encendía cada vez que aquella mujer la miraba con ternura o le peinaba el cabello antes de dormir. Para Emily, Sarah era un rayo de luz inesperado, alguien que llenaba espacios vacíos sin hacer preguntas. Y sin embargo, el mundo exterior parecía empeñado en arrebatarle esa posibilidad de felicidad. La primera vez que oyó a los adultos hablar con desprecio, Emily apretó los puños con fuerza. No comprendía cómo podían juzgar a alguien que ni siquiera conocían. Por primera vez en su corta vida, sintió la rabia arder en su pecho. No contra Sarah, ni contra su padre, sino contra la injusticia de un entorno que parecía decidido a destruir lo poco bueno que había llegado a su hogar. Jonathan, desde el porche del rancho, vio a su hija correr hacia Sarah y aferrarse a su vestido, como si quisiera protegerla del veneno de las habladurías. En ese gesto silencioso, él también percibió la verdad. Emily necesitaba a Sarah más de lo que nadie podía entender, y ningún rumor sería suficiente para borrar esa necesidad. La semilla del conflicto estaba sembrada, y con ella, también la primera chispa de resistencia en un corazón infantil que, hasta ese día, solo conocía la tristeza. Sarah había llegado al rancho con la esperanza de convertirse en una presencia constante,
una figura maternal que pudiera llenar los silencios y la soledad que Jonathan y Emily cargaban desde hacía años. Desde la mañana hasta la noche, su vida se convirtió en un torbellino de tareas. Preparaba el desayuno mientras el sol apenas iluminaba la cocina, limpiaba los establos y revisaba los animales con una dedicación que dejaba a Jonathan sin palabras. Pero lo que más le importaba eran los pequeños gestos hacia Emily. Recogerle el cabello después del baño, leerle cuentos en voz alta antes de dormir, enseñarle a bordar sobre retazos de tela que quedaban de su madre. Cada intento de Sara por integrarse, sin embargo, se topaba con el muro invisible del juicio ajeno. En la tienda del pueblo, el tendero no podía ocultar su desconfianza, y la conversación de los vecinos se interrumpía cada vez que Sara entraba. Jonathan lo notaba y sentía un nudo en la garganta. La mujer que había llegado con la intención de construir un hogar ahora parecía cargar con la sombra del desprecio colectivo. Cada gesto frío, cada susurro desde la distancia, le recordaba que no todos estaban dispuestos a abrir su corazón. Un domingo por la mañana, Jonathan y Emily acompañaron a Sara a la iglesia. Las bancas de madera crujían bajo su peso, pero no era el sonido de la madera lo que perturbaba la paz. Era la mirada velada de algunos feligreses, los gestos de desaprobación apenas disimulados. El pastor, con un tono solemne y desapasionado, mencionó entre su sermón que una mujer así no debería estar cerca de los niños. La frase golpeó a Emily como una corriente fría. Ni siquiera necesitó que explicaran más. El mensaje estaba claro. Aquella mujer que la había abrazado con tanta ternura, que le había enseñado a reír de nuevo, era considerada una intrusa. Al salir de la iglesia, Emily no dijo una palabra. Caminó con pasos lentos hacia el rancho, y al llegar, se escondió en el vestido viejo de su madre. Allí, entre el olor familiar que quedaba impregnado en la tela y la suavidad de los recuerdos, la niña dejó que las lágrimas fluyeran sin freno. No comprendía por qué alguien podía odiar a Sara, una mujer que solo había ofrecido amor y cuidado. Aquella noche, mientras la luna se filtraba por la ventana, Emily lloró recordando los abrazos, las risas compartidas y la esperanza que parecía desvanecerse con cada mirada ajena. Jonathan, al verla así, sintió un dolor que no podía expresar con palabras. Comprendió que la batalla no era solo de Sara. Era también de su hija, que estaba aprendiendo a confiar de nuevo y a sentir cariño después de una pérdida irreversible. La injusticia del mundo exterior pesaba sobre ellas, pero también fortalecía un lazo silencioso y profundo. La conexión entre una madre inesperada y una hija que necesitaba desesperadamente amor. Mientras las sombras de la noche se extendían sobre el rancho, Sara preparó la cama de Emily, dejando un pequeño rayo de luz encendido en la mesita de noche. Aquella luz tenue era un refugio, un recordatorio de que, aunque el dolor los rodeara, todavía existía un lugar donde el cariño podía florecer, aunque fuera solo entre los muros del hogar que intentaban construir juntas. Jonathan Mason sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras la sombra del desprecio continuaba rodeando a su familia. La furia que había sentido durante semanas no era irracional. Era la chispa que necesitaba para actuar con decisión. Aquella misma tarde, decidió convocar a los vecinos a una junta en el granero, un espacio amplio donde solían celebrarse reuniones y donde todos los habitantes del pequeño pueblo podrían escucharlo de frente. Cuando los primeros vecinos llegaron, se percibía la tensión en el aire. Los murmullos y las miradas reprobatorias flotaban como nubes densas. Algunos pensaban que Jonathan
Había perdido la razón, que reunirse para defender a una mujer que habían llamado intrusa era un acto inútil. Sin embargo, Jonathan estaba firme. La protección de su hija y el respeto hacia Sara se habían convertido en su prioridad absoluta. Con voz clara, que aunque firme no perdía la calidez, comenzó a hablar. Sé que muchos de ustedes piensan que Sara solo vino por interés, que este matrimonio por correspondencia es algo que no pertenece a nuestra comunidad, pero están equivocados. Ella no vino por dinero ni por conveniencia, vino por familia, por mi hija y por mí. Hizo una pausa, dejando que cada palabra calara en la conciencia de quienes lo escuchaban. Sus ojos se encontraron con los de Sara y luego con los de Emily, buscando fuerza en su mirada. Emily, sentada en un rincón, escuchaba cada palabra con el corazón latiendo a toda prisa. Por primera vez, sintió que su voz podría tener un efecto real, que sus sentimientos importaban. Con un temblor apenas perceptible en los labios, se levantó y con los ojos brillando por la mezcla de nervios y esperanza, susurró: «Papá, ¿puede quedarse con nosotros para siempre?». El silencio que siguió fue absoluto. Cada respiración parecía escucharse en el granero. Los vecinos, que hasta entonces habían visto a Sara como un extraño, comenzaron a percibir algo diferente. La sinceridad de Emily, la bondad de Sara y el amor que los unía como familia. Aquella frase infantil actuó como un puente invisible, transformando la percepción de todos los presentes. Jonathan sintió que una ola de alivio y orgullo lo invadía. No se trataba solo de defender a Sara, sino de mostrar que el cariño verdadero no se mide por la costumbre ni por la opinión ajena, sino por los actos y la constancia. A medida que las miradas se suavizaban, los gestos de desaprobación se convirtieron en asentimientos tímidos, y algunos vecinos, sin palabras, comenzaron a comprender que juzgar sin conocer era un error. Sara, por su parte, apenas pudo contener la emoción. Sentía que después de tantas semanas de esfuerzo y paciencia, el reconocimiento de su lugar en la familia comenzaba a tomar forma. Emily corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, como si quisiera asegurarse de que nadie más pudiera separarlas. En ese instante, el granero dejó de ser un espacio de tensión y se convirtió en un símbolo de esperanza. Las sombras del desprecio se disipaban lentamente, reemplazadas por una sensación de posibilidad y renovación. Todos comprendieron que la familia no siempre se forma de la manera convencional que uno espera. A veces surge del amor decidido, de la paciencia y del coraje de quienes no se rinden ante la injusticia. Aquel día, Emily aprendió que la voz de un corazón sincero puede cambiar incluso la opinión de todo un pueblo. Y Sara descubrió que la esperanza, sostenida por la bondad y el amor, podía abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Con el paso de los meses, el aire en el condado cambió lentamente. Las miradas de desconfianza y los cuchicheos en la plaza se fueron desvaneciendo, reemplazados por saludos cálidos y gestos de respeto. Nadie volvió a llamar a Sara la esposa por correo. Ahora la conocían por lo que realmente era: una mujer cuya paciencia, cariño y dedicación habían devuelto la sonrisa a Jonathan y ofrecido a Emily la ternura de una madre que tanto había anhelado. Cada día, Sara encontraba pequeñas formas de fortalecer los lazos que la unían a la familia y a la comunidad. Ayudaba en la cocina del rancho con alegría, enseñaba a Emily a bordar
y a preparar recetas que habían pertenecido a su madre, y participaba en los eventos locales con una humildad que rápidamente ganó corazones. Aquellos que antes la habían despreciado comenzaron a acercarse a ella, primero con cautela, luego con sincera admiración, buscando consejos o simplemente disfrutando de su compañía. Sara escuchaba, aconsejaba y ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio, con la misma generosidad que había mostrado desde el primer día. Jonathan observaba estos cambios con gratitud silenciosa. Había sido un camino arduo, lleno de momentos de incertidumbre y tensión, pero ahora podía ver que cada paso había valido la pena. Su hija, Emily, corría por el rancho con una risa que antes parecía imposible, confiada en que tenía a alguien que siempre la protegería y la amaría. Ver a su familia unida, fuerte y feliz, era para Jonathan la prueba de que el amor verdadero puede vencer cualquier prejuicio y cualquier miedo. En los momentos tranquilos, Emily a menudo se sentaba junto a Sara y recordaba aquel primer día, aquel instante en que, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa, había preguntado: «Papá, ¿puede quedarse con nosotros para siempre?». Aquella simple frase, pronunciada desde la pureza de un corazón infantil, había transformado la vida de todos. Había convertido a una extraña en la madre que Emily siempre había necesitado y había consolidado un hogar donde antes solo había soledad y dolor. La comunidad también aprendió de esta historia. Aquellos que antes dudaban o juzgaban comenzaron a ver la importancia de la empatía y la apertura. La bondad de Sara se convirtió en un ejemplo, un recordatorio de que cada persona merece ser valorada por sus acciones y no por rumores o apariencias. Las familias empezaron a acercarse a ella en busca de consejo, y Sara respondía con paciencia y cariño, extendiendo el amor que había recibido a otros corazones necesitados. El rancho de Jonathan dejó de ser un lugar marcado por la soledad y el juicio ajeno. Ahora estaba lleno de risas, aromas de pan recién horneado, voces que contaban historias y un sentimiento profundo de pertenencia. Sara, Jonathan y Emily habían logrado lo que parecía imposible: transformar un espacio solitario en un hogar cálido, un lugar donde el respeto, el amor y la esperanza eran los pilares que sostenían la vida cotidiana. Y así, cada vez que Emily miraba a Sara a los ojos y recordaba sus primeras palabras, sonreía con la certeza de que aquel deseo infantil había cambiado el curso de sus vidas. La historia de una hija que deseaba protección y la determinación de un hombre por ofrecerla se había convertido en un ejemplo de triunfo y esperanza, una prueba de que la familia se construye con amor, valentía y generosidad.